Hola, hola chicos, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien ahí en casita, ¿verdad? Al lado de sus familiares. Pues bienvenidos, ¿verdad? A una semana más de trabajo, una semana más de conocimiento. Espero, ¿verdad? Que sea de provecho. Lo invito, ¿verdad? Como siempre, a que nos podamos, ¿verdad? Estar constantemente eh, pues siendo responsables con nuestras actividades, ¿verdad? Siendo responsables con las asignaciones, siendo puntuales al momento de enviarlas, reuniéndonos en nuestras clases en vivo. Eso es muy importante, ¿verdad? Porque así nos damos cuenta si estamos aprendiendo o no. Pues esta semana vamos a estar estudiando, ¿verdad? Como lo dice su diapositiva, el texto expositivo y la investigación. Nosotros sabemos, ¿verdad?, que inmediatamente usted escucha expositivo es porque lo va a exponer, ¿verdad? Va a tener que desarrollarlo frente a personas. Pues en realidad los textos expositivos, chicos, explican, ¿verdad? Y desarrollan un tema. Eso nosotros ya lo sabemos, ¿verdad? Que es cuando nos ponemos frente a las personas para poder desarrollar X o Y tema. Nosotros recurrimos a estos textos cuando buscamos información, ¿verdad?, para estudiar o simplemente cuando queremos saber más acerca de algo, que nos interesa. Ahí es cuando nosotros investigamos y luego lo exponemos. Entonces, escribimos este tipo de textos, tanto expositivos, ¿verdad?, como investigativos, cuando tenemos que exponer sobre un tema en una evaluación, ¿verdad? Y generalmente esto se hace en los trabajos escolares. Cuando ustedes tienen que exponer algo, primeramente ustedes tienen que hacer una investigación, ¿verdad? Y eso es lo que vamos a hablar en este momento. Eso es lo que vamos a estar estudiando, cuáles son esos tipos de textos, ¿verdad? Tanto expositivos y obviamente los investigativos, ¿verdad? Entonces los textos expositivos, ¿verdad?, explican y desarrollan un tema, eso ya lo sabemos, ¿verdad? Que por eso lo dice su nombre, expositivo, porque tienen que explicar sobre algún tema. Entonces, en los textos expositivos, chicos, el título anticipa al tema en general. ¿Qué quiere decir esto? Inmediatamente usted presenta el título de su exposición, hay personas que ya se van a anticipar y ya saben de qué se va a tratar esa exposición. Por eso es muy importante que cuando usted vaya a presentar una exposición, el nombre del tema usted lo pueda hacer todo creativo, todo llamativo, porque eso va a causar el interés de las personas que van a escuchar su exposición. Entonces usted se anticipa al tema en general, ¿verdad?, que se va a ir desarrollando en los distintos párrafos que usted mismo va a ir explicando, ¿verdad? Entonces, esto quiere decir que cada párrafo que usted va a ir aportando, ¿verdad?, o va a ir explicando, va a llevar información, ¿verdad?, diferentes sobre un mismo tema. Y cada aspecto nuevo, ¿verdad?, es un subtema. Eso ya lo sabíamos. A esto, a esta explicación, a esta interacción se le llama progresión informativa, ¿verdad? Y es lo que hace que el texto sea coherente. Usted va a empezar, ¿verdad?, con su tema en general, ¿verdad?, que lo va a hacer todo llamativo, todo creativo, ¿verdad? Entonces las personas ya se van a anticipar y van a saber qué tipo de tema se va a tratar. Pero para que haya una progresión informática, entonces usted va a ir desarrollando párrafos y cada uno de esos párrafos van a tener información y de esa información van a salir otros subtemas, ¿verdad?, de cada aspecto. Entonces eso es lo bonito y eso es lo importante. Pero para esto, chicos, en los textos, ¿verdad?, expositivos, suelen emplearse una serie de procedimientos o recursos que permiten desarrollar la explicación, y eso es lo que vamos a estar viendo. ¿Cuáles son esos recursos que permiten desarrollar la explicación? Pues uno de esos recursos, todos los que le coloco aquí es porque usted debe tomarlos en cuenta a la hora de que usted vaya a presentar una exposición, ¿verdad? Y el primer recurso es que usted debe tener definiciones, debe proporcionar el significado de cualquier término. Por ejemplo, no sé si usted se ha fijado, siempre que hay un término nuevo en una diapositiva, yo primero quiero explicar ese término nuevo para que usted pueda entenderme qué es lo que yo quiero dar a entender con la explicación o con el tema que se está viendo. Entonces es muy importante que usted siempre sepa las palabras que usted va a poner en su exposición, ¿verdad?,
es porque usted sabe qué significan, porque siempre puede haber una pregunta, siempre puede haber una duda, o no le pueden entender a la explicación por esa palabra nueva que no sabemos qué significa. Otro de los recursos importantes es que usted debe tener ejemplos o aclaraciones, ¿verdad? Usted presenta casos concretos, ¿verdad?, que sirven para ilustrar determinados conceptos. Esto nos ayuda a entender un poquito más y le abre un poquito más el pensamiento crítico a las personas que están escuchando su exposición. Otro recurso importante son las explicaciones, ¿verdad?, que deben haber. Ahí usted debe mencionar las causas o los efectos de un hecho o fenómeno. Eso va a depender, ¿verdad?, del tema que usted va a explicar, pero usted siempre debe mencionar las causas. Usted siempre debe tener, como le digo, información extra, por decirlo así. No solamente lo que está en su exposición es lo que usted debe estudiar, no, usted va a indagar mucho más allá. O sea, si está hablando de historia, usted debe conocer antes de eso qué pasó y después de eso qué va a suceder. ¿Me entiende? Porque esas son las explicaciones de causa que usted tiene que dar para los hechos fenómenos. Otro recurso importante son las comparaciones. Usted debe establecer, ¿verdad?, una relación de similitud entre objetos, diferencias o comparaciones, ¿verdad? Si estamos hablando en este caso, de textos investigativos y expositivos, entonces yo tengo que dar las diferencias de ambos y ver cuáles son sus similitudes, cuál nos ayuda más, o si ambos van de la mano, o sin el uno no podemos hacer el otro. Entonces esas cosas es muy importante. Otro recurso importante son las enumeraciones, ¿verdad? Ya sabemos que enumerar es ir detallando una serie de conceptos que tienen que ir incluidos, ¿verdad?, una idea sin desarrollarla, que quiere decir que usted solo enumera 1, 2, 3, 4 y usted tiene que saber de qué idea va a depender eso. ¿Me entiende? Entonces usted tiene que estar preparado bastante, tiene que estudiar el tema para poder dar o desarrollar una exposición. Eso ya lo sabemos, no solo se puede presentar a leer, porque eso no es una exposición, ¿verdad? Entonces esto es muy importante, ustedes lo van a empezar a utilizar mucho. Ahora bien, si nos referimos a la investigación, que para mí la investigación es la base, ¿verdad? Para mí es lo más importante, porque de ello depende cómo usted se va a presentar en la exposición, ¿verdad? Entonces ya sabemos nosotros, no es nada nuevo para nosotros, ¿verdad?, hablar sobre la investigación o hablar sobre la exposición, sobre los textos expositivos, ¿verdad? Tanto la exposición como la investigación, chicos, los dos son instrumentos indispensables para poder desarrollarnos en nuestro círculo escolar, ¿verdad? Son indispensables para generar conocimientos, y eso nos hace capaces de podernos integrar a la sociedad y transformarnos positivamente en el entorno, porque a medida que nosotros investigamos y sabemos, nuestro vocabulario se va a ampliar, nuestro pensamiento crítico se va a extender, y va a ser nuestro léxico va a ser más fluido entre las personas. Entonces es más fácil encajar en una sociedad, porque hoy en día es tan difícil, hay chicos y chicas que se les hace muy difícil aprender a ser amigos. Entonces esa es falta de fluidez, también es parte del carácter, ¿verdad? Pero cuando nosotros somos empáticos, alegres, cuando somos fluidos con nuestras palabras, amigables, amistosos, entonces es mucho más fácil podernos integrar en una sociedad, y peor la sociedad de hoy en día. Entonces la investigación es un instrumento muy indispensable para generar conocimientos en nosotros. Cada vez que investigamos, nuestro pensamiento crítico, chicos, se expande un poquito más, ¿sí? Porque eso nos ayuda a que estamos aprendiendo nuevas cosas, estamos absorbiendo un conocimiento que no sabíamos. Entonces, por esto existen dos tipos de investigaciones que se realizan mucho dentro del aula de clases, y es lo que yo le quiero enseñar, ¿verdad? ¿Cuáles son estas investigaciones para que nosotros después las podamos pasar a un momento expositivo? Entonces, las investigaciones, vamos a hablar de dos investigaciones. La primera investigación se le llama investigación documental. ¿Qué quiere decir esto? Una investigación documental es aquella que se realiza cuando se consultan registros gráficos, ¿verdad?, o otro tipo de fuentes de información, libros, el internet, ¿qué más le podríamos decir? Textos, encuestas,
en fin, un montón de cosas que podemos investigar, ya sea de textos, de libros, ¿verdad? De cursos, donde nos invitan a escuchar. Allí es una investigación documental porque lo estamos haciendo a través de un documento, ¿verdad? Entonces, cada vez que usted consulte algo, ya sea también algo audiovisual, que usted lo ve y lo escucha, o algo solo con audio, entonces también es una investigación documental porque es algo que ya está investigado y que usted solamente va a ir a leer y quiere saber sobre eso. Entonces, a eso se le llama investigación documental. Entonces, la investigación de campo, esta se realiza, ¿verdad?, con las personas que tienen el conocimiento directo de los hechos o fenómenos a investigar, ¿verdad? Entonces, es muy importante esto. Entonces, normalmente, chicos, la investigación documental se asocia a la búsqueda, ¿verdad?, de manuscritos y textos impresos que por lo general nosotros los podemos localizar en archivos y en bibliotecas. Pero también hay documentos, ¿verdad?, de otras fuentes, como las películas, las fotografías, los planos, los mapas, el internet, ¿verdad?, que se ha convertido en una de las herramientas más importantes en la investigación documental, porque esto a nosotros nos permite investigar las cosas de manera rápida. Y los textos, ¿verdad?, siempre están disponibles en cientos de bibliotecas virtuales. Entonces, a esto se refiere una investigación de campo, ¿verdad? Cuando usted todo ya lo va a investigar por medio, ya le mencioné, por medio de textos, de libros, la internet, por medio de archivos, de películas, de fotografías, de audios. Entonces, a esto se le llama una investigación documental, que es lo que nosotros utilizamos más en el aula de clases, ¿verdad? Porque ustedes siempre deben estar investigando, eso es muy importante. Por eso yo siempre lo pongo, investigue, escuche y haga un resumen, porque eso le va a ayudar a usted a que su pensamiento crítico se llene un poquito más de información y usted sepa no solo lo que yo le estoy enseñando, sino que usted sepa también algo que usted investigó. Entonces, esto también es importante y la investigación documental se usa bastante en el aula escolar. Y el otro tipo de investigación, ¿verdad?, es el informe de investigación. Ahí lo dice su título, ¿verdad? Informe de la investigación. Ese es otro tipo de investigación que es más, ¿cómo le digo? Esta es más profesional, es mucho más desarrollada, es mucho más extensa el informe de investigación. Porque uno de los objetivos, chicos, de este informe de investigación, como su nombre lo dice, es un informe completo, es un informe de la investigación. Uno de los objetivos principales del proceso de esta investigación es que los resultados que se puedan dar a conocer, ¿verdad?, los puedan conocer muchas personas, pues entonces para esto es necesario, ¿verdad?, que esto se publique, y la publicación, ¿verdad?, de esto usted la hace a través de un informe. Entonces, hay personas que le llaman tesis, ¿verdad? Pero nosotros en el aula de clases le llamamos informe de la investigación. Entonces, tanto en la investigación de campo como en el informe de investigación, ¿verdad?, debe haber un investigador que debe estar, ¿verdad?, consultando diferentes tipos de fuentes, ¿verdad?, de información para poder observar y describir situaciones, ¿verdad? Y así uno puede identificar causas y puede identificar consecuencias, ¿verdad? Y sobre todo aprender a recolectar la información necesaria. Ahora bien, todo informe de investigación, para poder ser algo legal, tiene que presentar un informe. Entonces, yo le pongo los pasos a seguir en un informe de investigación, que es lo que vamos a estar trabajando esta semana. Vamos a aprender a hacer un informe de investigación juntos. Entonces, lo primero que debemos tener es una carátula o portada. Obviamente, ¿verdad?, yo les voy a dar el tema, lo van a trabajar conmigo juntos, pero para eso necesito, ¿verdad?, de su apoyo. No solo yo lo voy a hacer todo, sino que ustedes y yo reviso y yo los voy guiando. Debe tener una carátula, una portada, luego un índice, una introducción, debe haber una hipótesis, el marco teórico, ¿verdad?, que es la descripción de otras investigaciones que sustentan la hipótesis, el marco metodológico, que es una descripción de cómo se lleva a cabo la investigación, el marco metodológico es cómo ustedes hicieron la investigación. Luego viene el desarrollo de la investigación, ¿verdad?,
las conclusiones, la bibliografía y la presentación visual, que es como lo que yo estoy haciendo en diapositivas. Si usted lo explica ante las personas, ahí es cuando viene ya lo expositivo. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, ¿verdad? Es importante la presentación visual, chicos, porque aquí usted va a explicar todos los datos encontrados, ¿verdad? Y lo va a explicar para que sea mucho más fácil de comprender, ¿verdad? Para las personas que lo van a escuchar. Entonces, para esto nosotros podemos utilizar gráficos, nosotros podemos utilizar tablas, podemos utilizar cuadros comparativos, podemos utilizar imágenes. Entonces, eso ya depende de nosotros. Entonces, el informe de investigación es un informe de investigación científica. Por eso lleva este montón de pasos, ¿verdad? Entonces, esta semana nosotros nos vamos a reunir todos los días a través del Google Meet para poder ir desarrollando paso a paso juntos cómo se desarrolla un informe de investigación científica. Es muy importante que todos nos unamos porque esta va a ser la puntuación de esta semana, ¿verdad? Es un informe que lo van a utilizar mucho en la universidad, la investigación científica. Entonces quiero enseñarles a hacer, quiero guiarles, quiero que aprendan cuáles son los pasos a seguir. Entonces esta semana nos vamos a estar viendo todos los días a través de Google Meet. Entonces, cualquier duda, pues ahí nos vamos a estar viendo. Hasta la próxima.